Bueno amigos, vamos a hacer la tercera sesión de la reacción a Miguel Ancho Bastos, Los valores del capital, que es una charla o una cátedra, como quieren llamarle, que dio en Galicia, natal de él, en su región. Los valores del capital, del capitalismo, perdón. Ya he hecho reacción a las dos primeras partes. Yo lo tuve que dividir en cuatro porque la verdad ¿cómo se llama? La conferencia es muy larga, dura más de una hora. Entonces lo estoy buscando, no lo veo. Para ver exactamente dónde lo dejé. Son de Lugo. Ahí está, los valores del capitalismo. Pum. Y los vamos a dejar en el... creo que en el 35 quedó. De todas maneras, seguramente va a haber algunos segundos que voy a reaccionar que ya esté previamente en el video anterior, pero para que no se pierda nada es mejor eso. Vamos a compartir pantalla. Yo me voy a achicar. Fuentes. Captura de ventana. Ahí está. Y vamos con el audio. Espero que se escuche bien. La última vez creo que se escuchaba bastante bien. Y un 70-80% de ellos a los 4 años están más pobres que antes. Porque no solo están pobres como antes, están con deudas. Miren el caso de muchos futbolistas, el caso de muchos boxeadores o artistas de cine, así que cuando tienen una racha maldada le dicen a tal actriz que si miran las películas arruinada. Si esa persona gana una porrada de dinero, ¿cómo está arruinada? O tal futbolista se lo mira allí en la indigencia. Pues el otro día un futbolista inglés que fuera de tal, se miraba allí en un asilo así todo pobre. No. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero. Y eso se identifica con el capitalismo, pero no son capitalistas, no tienen la cultura del capitalismo. La cultura del capitalismo es ese dinero hay que ahorrarlo, no gastarlo en el momento, y ese dinero bien invertido te puede dar una vida muy cómoda en mucho tiempo. Te tienes que privarte a corto plazo de comprar un coche caro, salvo que lo puedas mantener, una casa cara, salvo que la puedas mantener, etc. Porque muchas de las inversiones que hacen son inversiones que no son inversiones, son inversiones que te comen el dinero. Mantener un coche de lujo es carísimo, además los coches se deprecian muchísimo. Hacer casas a medida, a gusto de uno, puedes disfrutarlas, pero después son peores de vender. Mejor tener un apartamento estándar, que es más fácil de vender o de alquilar si te va mal, que tener una casa muy bonita, pero después cuando la vendes siempre le pierdes algo, porque es una casa diseñada a tu gusto, no al gusto del otro. Entonces nunca vas a venderla exactamente igual que la compraste. Entonces ese tipo de cosas son los que llevan, pero la gente identifica el capitalismo con otros ricos, no con lo que lo llevó a ser ricos. Yo digo, no señor, el capitalismo no es consumismo, el capitalismo es el anticonsumismo. Es privarse siempre de parte de lo que ganas, no gastar todo lo que ganas, gastar solo una parte de lo que ganas y privarte de cosas que podrías tener ahora, pero sabes que te pueden ser dañinas o costosas en el futuro. Y esa es la idea que hay. La idea de frugalidad es una idea que hay que tener. La idea, bueno, pues esto de cierta modestia, cierto no aparentar, pues comprar las cosas al mejor precio, o no gastar por gastar, no gastar por compulsión, etc. Pues también requiere de hábitos, requiere de una costumbre, requiere de la idea de no comprar necesariamente de marca. Puedes nada más que esté en contra de las marcas, allá cada uno, repito, no estoy haciendo una crítica moral. Cada persona es libre de llevar la vida que quiera, y esto no es un juicio moral, pero llevar la vida que quieres implica también responsabilizarte de las decisiones que haces después. Si tú gastas el dinero en marcas, después no puedes quejarte de que estás pobre. Si compras el dinero en coches de lujo, no puedes quejarte que estás pobre después. Si te viene mal dada cualquier cosa, no puedes mantenerlo. Y tienes que mal venderlo y perder un montón de dinero, o mal vender tu casa, mal vender tus cosas por no prever, por no saber sacrificarte en el momento. Por eso me gustaba muy tanto Johan Cruyff. Decía, no, el coche hay que tener un Ford Fiesta. Decir así. Viejos, eso es así. Para durar toda la fortuna del fútbol. Y él le duró
fortuna del futbolista casi toda la, o eso dicen por lo menos, toda la vida. Y él le duró, fue capaz de más o menos, y hay algunos futbolistas que no así, precisamente porque tienen un Ford Fiesta, que sus compañeros pues compran el coche de última gama y después al cabo de unos años están arruinados. Eso requiere frugalidad, que es otro valor que se pierde. No andar así de señoritos a la moda, así a cosas finas, a comer mi cuy de pato. Como hablábamos antes, así, ¿no? O sea, un pulpo, una empanada y llega, la tortilla, a picar. Que no quiere decir que a veces un micuí de pato, que no sea bien, una boda, una cosa así, picar todos los días, así cada vez es una cosa que te puede llevar a la ruina. Por último, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo también es muy importante. El tiempo tiene un valor mucho mayor cuando se es joven que cuando se es viejo. Y la gente piensa al revés. Todo lo que inviertan ahora de jóvenes es como invertirlo a interés compuesto. Les va a rendir toda la vida. Todo lo que aprendan ahora de jóvenes, por ejemplo, mucha gente vive toda la vida de lo que aprendió de joven. De las carreras que hizo de joven, de los estudios acertó al escogerlos cuando fue de joven, o de los trabajos que hizo de joven, o incluso de los ahorros que hizo de joven. Entonces, esas cosas que hace de jóvenes rinden a interés compuesto. Rinden más porque la capacidad de capitalización, la capacidad de aprovechamiento es mucho mayor que en otro tipo de etapas de la vida. Digamos que las etapas más senectas de la vida es cuando tienes que disfrutar de lo que hiciste de joven. Pero la idea del tiempo, la idea de ser puntual, que es otro hábito de seriedad. Las sociedades entre sí difieren. Yo hice una cosa para un artículo también hablando de esto. Es decir, las sociedades entre sí, lo cual tampoco es bueno ni mal, difieren entre sí. No todas tienen la misma ética del tiempo, no todas tienen la misma ética del trabajo, ni todas tienen exactamente la misma ética de la calidad. Hay sociedades que, digamos, eso le llaman también la gente ahora, si los estudiosos le llaman capital social. Es decir, hay culturas que son como más trabajadoras, que son serias, que si dicen a las 9, y ustedes si viajan por el mundo se dan cuenta, si dicen a las 9 menos 5 está allí la persona. Ni antes ni después, pero a las 9 menos 5 está allí, y a las 9 y te esperan 5 minutos. Mientras estás, te vas. Otros dicen, bueno, ya maestro, ya llegaremos y tal. Me pasó varias veces, ya llegaré. Me llegan 1 hora y media tarde, 100 horas y tal, o ahorita y tal. Cada país tiene su cultura del tiempo y de la puntualidad, y es de la seriedad. Esto también requiere un hábito porque el tiempo es oro, decía Benjamin Franklin, y es cierto, el tiempo es el capital más escaso. El tiempo es, económicamente, es de los factores que explican la acción humana, es uno de los factores principales. De hecho, el principal problema que tiene el ser humano de cálculo es el cálculo del tiempo, es la escasez primigenia. Es el bien más escaso que existe, es un bien que difícilmente puede ser prorrogado, el tiempo. Entonces, ese que hay que usar con más seriedad, no hacérselo gastar a los demás, y requiere también unos hábitos de dominio de sí mismo, porque la puntualidad que implica cálculo también. ¿Cuánto me va a llegar hasta allí? Yo no puedo llegar tarde, porque está tu señor esperando por mí. Entonces, si tengo que llegar a Madrid a las 7, que tengo una cita allí con el señor Novales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me lleva a llegar a Madrid? Pues me lleva 1 hora en avión, tal, yo calculo. Entonces, ¿qué avión tengo que coger? Nunca, si quedo a las 7 no me cogerá el avión de las 6, tengo que coger. Bueno, aquí en Chabasto está hablando más que nada acerca de costumbres personales, pero que generalmente la gente no las toma, o las toma como aprendidas de por sí, pero generalmente uno no piensa en eso como agentes civilizadores. Y efectivamente las sociedades donde se valora más el tiempo son sociedades donde la gente suele llegar menos tarde a las cosas. Los japoneses son muy fijados en eso, por ejemplo. Los ingleses son muy fijados en eso, por ejemplo. Es una descortesía y una falta de respeto llegar tarde a una reunión previamente establecida a tal hora. En los países latinoamericanos eso es muy, muy relativo, digamos. Pueden llegar media hora tarde, 40 minutos tarde. En Chile todavía un poquito menos, pero siempre se ha dicho que en otros países latinoamericanos, en Perú, en otros, es una cosa que te citan a las 3 para estar a las 3:30 realmente. Y tirando para 4. Así que, claro, obviamente todo eso atenta contra la productividad general de un país, más allá de que sean cosas no tan importantes en algún punto, se van sumando, y obviamente los profesionales rinden menos porque hay mucho tiempo perdido. Básicamente eso, espero se esté escuchando bien, y vamos a seguir entonces con el gran
profesor e intelectual, yo diría a esta altura, anarcocapitalista, libertario, paleoconservador, Miguel Ancho Bastos Bupeta. El avión de las 3 o lo que haya antes para llegar con tiempo, calcular qué medio de transporte voy a usar. Si calculo con tiempo, puedo usar un medio de transporte más barato, puedo ir en metro en vez de en taxi, requiere una serie de cálculos para llegar allí, una previsión y un autodominio. Implica levantarse de la cama, por ejemplo, una hora correcta para estar en punto a los sitios y requiere un control del tiempo. Eso es la puntualidad tan importante. Y de ahí derivan todos los hábitos de trabajo, por ejemplo, los hábitos de absentismo. Hay sitios que la gente es más trabajadora que otros. Claro. Gente va a sitios que está allí. Decían la leyenda, cuentan la leyenda que los alemanes el día siguiente de perder la guerra, en 1945, estaban todos en la plaza de las fábricas. Como estaban destruidas, estaban allí, porque había que estar allí. A las 9 de la mañana estaban todos allí. Perdieron la guerra, no estaban allí en la fábrica. Para ver qué había que hacer, aunque no vieron nada que hacer, estaban allí. Eso es un hábito que se adquiere culturalmente, sí, por cada individuo, pero requiere una disciplina, una calidad, o sea, que el trabajo esté bien hecho, no solo esté hecho, sino que esté bien hecho, que la pieza esté bien acabada, que el cosido esté bien rematado. Este tipo de cosas son culturales y derivan también de esta gestión del tiempo, esta gestión de la frugalidad. Este tipo de gestiones son las que dan las sociedades unas más ricas que otras. Pues el trabajo, aparte de la capitalización que tenga cada uno, también depende de la calidad. Es decir, no es lo mismo un producto de un país que de otro. Hay países en la Tierra que tienen mejor fama de producir que otros, y eso se paga. Es decir, aparte del trabajo, estar hecho por esos trabajadores se paga, y la gente valora productos de calidad de tal país y valora menos productos de otro país, y eso, la remuneración del trabajador no es solo lo que produce, sino es el valor de lo que produce. Y si tenemos un hábito de trabajo, una cultura de seriedad, una cosa por el estilo, esto lleva a una sociedad próspera y rica. Estos hábitos que les expliqué también hay que aplicarlos a una escala superior. Los hábitos de frugalidad, de ahorro, si una sociedad los tiene, también los transmite a sus estados. Normalmente los estados, aunque algo distorsionado a peor, responden a la sociedad que tienen. Si la sociedad es de pícaros, vagos, etc., normalmente el estado será compuesto, los gobernantes serán compuestos de pícaros y vagos. Si la sociedad está compuesta de gente trabajadora y seria, incluso al pícaro y al vago le es más costoso ser pícaro. Es decir, en una sociedad seria, trabajadora así, incluso el pícaro tiene que trabajar más que en una sociedad de vagos, porque el resto de la sociedad no se lo tolera, entonces tiene que ser más emprendedor, tiene que inventar nuevas picarescas, tiene que ser mucho más hábil a la hora de ser pícaro, le cuesta más. Entonces hay menos pícaros, por tanto. Este problema se tiene que estar. Si la sociedad no tiene ese hábito de frugalidad, es difícilmente que los gobiernos la tengan. Si la sociedad es gastadora, es muy difícil que el Estado sea usted. Si la sociedad en general tiene deudas y gaste y vive por encima de lo que gana, es muy difícil que le reclame al Estado que gaste por debajo de lo que gana. Si la sociedad, en cambio, vive por debajo de lo que gana, es muy probable que la sociedad reclame electoralmente o reclame de otro tipo de forma gobiernos que gasten menos y por lo tanto que lleven a un círculo virtuoso de la sociedad. ¿Y todo esto para qué? La buena noticia es que las sociedades que llevan esto al final consumen más, al final viven mejor, al final tienen todo tipo de bienes. Ese sacrificio lleva a que las sociedades sean más ricas. Esta es la parte buena del asunto. Solo que no lleva ahora, lleva a lo largo de la vida. Ustedes miren las vidas de sus padres o de sus abuelos. Fue una vida de continua mejora. No fue así como empezaron a prosperar, no lo comieron todo, sino que supieron dosificarlo, pero su vida, por ejemplo, los nacidos en los años 20, los nacidos en los años 10, cuando murieron fue una vida de continua mejora, quitando el lapso de la guerra civil, por ejemplo, en España. Pero la guerra civil fue más o menos de lenta y continua mejora. Ese sacrificio rindió su fruto y cuando esas personas murieron, su nivel de vida era 3 o 4 veces mejor que cuando nacieron y disfrutaban de unos bienes de consumo, de unos bienes de renta que ni soñaron cuando nacieron. Y todo eso gracias al sacrificio. El sacrificio al final compensó. El problema es que las generaciones actuales nacen en la opulencia, piensan que la opulencia es algo dado, que no deriva de unos valores, y por tanto que se puede comer, y si se cambian los valores, la sociedad puede degenerar. Y hay casos en la historia reciente, el caso argentino, en el último tercio del siglo XX, por ejemplo, el caso venezolano ahora, que se puede ver como una sociedad que era relativamente próspera, degenera. Cuidado que Venezuela hasta los años 70 tenía más renta que España,
los años 70 tenía más renta que España. España solo empezó a superar a América Latina, los países grandes de América Latina, en los años 70. El año 70 parece que fue 70-71. Hasta ese momento eran más ricos todos. De hecho, la migración era de aquí a allá, no de acá. Pero malas políticas, el peronismo argentino, ese tipo de cosas, llevó, como había opulencia y pensaba que lo había dado, lento de género. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores. Y repito, el capitalismo no es solo bolsas, valores, no sé qué, intereses, impuestos o políticas fiscales, que también son valores. Gracias. Hasta... Pensé que iba a ser más larga la duración del video. Alcanzamos a hacerlo en tres sesiones. Después vienen las preguntas y eso no es tan interesante. Lo interesante era justamente la ponencia del expositor, en este caso Miguel Ancho Bastos. Me parece que quedó bien. Voy a ver después cómo sale el sonido. Ya se me desfasa en estos videos que son muy largos, siempre se me desfasa la voz con el video. Pero bueno, gajes del oficio. Estos son videos generalmente más de 10 minutos, 15 minutos. Este lleva más de 16. Es lógico que... porque es como una pequeña variación que a medida que pasa el tiempo se va aumentando y aumentando. Esto todavía lo tengo que corregir, además tiene que ver con otros temas. Pero eso, muchas gracias por ver. Ojalá hayan visto la serie entera, ojalá se haya escuchado bien. Y seguramente próximamente voy a estar reaccionando a otro filósofo, a algún otro pensador. Estaba pensando en Jordan Peterson, estaba pensando en Antonio Escotado. Para también ver y seguir clases, porque estas son verdaderas clases, ¿no? De nivel universitario. Muchas gracias.